Bienvenido a esta experiencia de transformación. Si este contenido te inspira, suscríbete ahora, activa la campana y acompáñame capítulo a capítulo. Aquí no solo escuchas, aquí creces, aprendes y te conviertes en tu mejor versión. Comparte este audiolibro con alguien que lo necesite. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo. Mi nombre es Marcos Martínez. Hoy voy a tener el gusto de leer la parte 3 de este capítulo 18 del libro Teología Sistemática. Muy bien, empecemos. El ayuno. En la Biblia, a menudo se conecta la oración con el ayuno. A veces hay ocasiones de súplica intensa ante Dios, como cuando Nehemías, al oír de la ruina de Jerusalén, por algunos días ayuné y oré al Dios del cielo. Nehemías 1:4. O cuando los judíos se enteraron del decreto de Asuero para matarlos y había gran duelo entre los judíos con ayuno, llanto y lamentos. En Esther 4:3. O cuando Daniel buscó al Señor. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Daniel 9:3. En otras ocasiones se conecta el ayuno con el arrepentimiento, porque Dios le dice al pueblo que ha pecado contra él. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. ¿Qué es Jeremías 2:12 o qué? Muy bien, en el Nuevo Testamento, Ana, día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Lucas 2:37, en el templo. Y mientras en la iglesia de Antioquía ayunaban y participaban en el culto al Señor. Fue cuando el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Hechos 13:2. La iglesia respondió con más ayuno y oración antes de enviar a Bernabé y a Saulo en su primer viaje misionero. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Hechos 13:3. Es más, el ayuno era una parte de rutina para buscar la dirección del Señor con respecto a los oficiales de la iglesia, porque en el primer viaje misionero de Pablo leemos que él y Bernabé, al viajar de nuevo por las iglesias que había fundado, en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno. Hechos 14:23. Así que el ayuno apropiadamente acompañado a la oración... Así que el ayuno apropiadamente acompañó a la oración en muchas circunstancias. En tiempo de intercesión intensa, arrepentimiento, adoración y búsqueda de dirección. En cada una de estas situaciones surgen varios beneficios del ayuno, todos los cuales afectan nuestra relación con Dios. 1. El ayuno aumenta nuestro sentido de humildad y dependencia en el Señor, porque nuestra hambre y debilidad física continuamente nos recuerdan que no somos realmente fuertes en nosotros mismos, sino que necesitamos del Señor. 2. El ayuno nos permite dedicar más atención a la oración, porque no gastamos tiempo en comer. Y 3. Es un recordatorio continuo de que, así como sacrificamos alguna comodidad personal para el Señor al no comer, debemos continuamente sacrificar todo nuestro ser a Él. Es más. 4. El ayuno es un buen ejercicio en disciplina propia, porque al abstenernos de ingerir alimentos, que sería el deseo ordinario, nuestra capacidad de abstenernos de pecar se fortalece, a lo cual de otra manera nos veríamos tentados a ceder. Si nos entrenamos para aceptar el pequeño sufrimiento de ayunar voluntariamente, seremos más capaces de aceptar otros sufrimientos por amor de la justicia. El ayuno 5. El ayuno también eleva nuestra actitud de alerta espiritual y mental y un sentido de la presencia de Dios al enfocarnos menos en las cosas materiales de este mundo, como la comida, y conforme las energías de nuestro cuerpo quedan libres de digerir y de procesar la comida. Esto nos capacita para enfocar las realidades espirituales eternas que son mucho más importantes.
Finalmente, 6. Ayunar expresa fervor y urgencia en nuestras oraciones. Si persistimos en ayunar, moriremos. Por consiguiente, de una manera simbólica, el ayuno le dice a Dios que estamos preparados para poner nuestras vidas a fin de que la situación cambie antes que continuar en ella. En este sentido, el ayuno es especialmente apropiado cuando el estado espiritual de una iglesia está por el suelo. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. ¿Qué es JL? ¿JL qué libro es? Déjenme, voy a buscar, perdón, es que tengo que salir de la duda. ¿Qué pasó? A ver. Espérame tantito. JL 2 12. Ah, es Joel. Ya. Perdón. Sigamos. Joel 2:12 al 13. Aunque el Nuevo Testamento no exige específicamente que ayunemos, ni que fijemos tiempos especiales en que debemos ayunar, Jesús ciertamente da por sentado que ayunaremos porque les dice a los discípulos: cuando ayunen, Mateo 6:16. Aún más, Jesús también dice: llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Mateo 9:15. Él es el novio. Nosotros somos sus discípulos y durante esta presente edad de la iglesia, Él ha sido quitado de nosotros hasta el día en que vuelva. La mayoría de los cristianos en Occidente no ayunan, pero si estuviéramos dispuestos a ayunar más regularmente, incluso por 1 o 2 comidas, nos sorprendería cuánto mucho más poder y fuerza espiritual tendríamos en nuestras vidas y en nuestras iglesias. 13. ¿Qué de la oración no contestada? Debemos empezar reconociendo que en tanto Dios es Dios y nosotros somos sus criaturas, debe haber algunas oraciones no contestadas. Esto se debe a que Dios mantiene ocultos sus planes sabios para el futuro y aunque la gente ora, muchos acontecimientos no se realizarán sino en el momento en que Dios haya decretado. Los judíos oraron por siglos porque viniera el Mesías y con razón, pero no fue sino cuando se cumplió el plazo que Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. Las almas de los mártires en el cielo, libres de pecado, claman que Dios juzgue la tierra. Apocalipsis 6:10. Pero Dios no responde de inmediato, más bien les dice que descansen por un tiempo más. Apocalipsis 6:11. Es claro que puede haber largos periodos de demora durante los cuales las oraciones no reciben respuesta, porque los que oran no saben el tiempo sabio que Dios tiene determinado. La oración también quedará sin respuesta porque no siempre sabemos cómo orar como debemos. Romanos 8:26. No siempre oramos conforme a la voluntad de Dios. Santiago 4:3. Y no siempre pedimos con fe. Santiago 1:6 al 8. Y a veces pensamos que cierta solución es mejor, pero Dios tiene un plan mejor, incluso realizar su propósito mediante el sufrimiento y la adversidad. Sin duda, José oró fervientemente que lo rescataran de la cisterna o que no fuera llevado a Egipto como esclavo. Génesis 37, versículos 23 al 36. Pero muchos años más tarde halló cómo a pesar de aquellos acontecimientos, Dios transformó ese mal en bien. Génesis 50:20. Muy bien, vamos a leer las citas que acabo de mencionar. Vamos a Romanos 8:26. Romanos 8,
26. ¿Qué dice? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ok, ahora vamos a... No siempre oramos conforme a la voluntad de Dios. Santiago 4:3. Ese versículo está poderoso. Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Exactly. Ahora vamos a Santiago 1:6-8, que representa la idea de no siempre pedimos con fe. Santiago 1, versículos 6-8. Muy bien, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ok. Ahora vamos a Génesis 50:20. Génesis 50:20. Uno de mis versículos favoritos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Seguimos con el libro. Cuando tenemos una oración no contestada, nos unimos a Jesús que oró: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Nos unimos también a Pablo, que por 3 veces le pidió al Señor que le quitara su espina en el cuerpo, pero no fue así. Más bien el Señor le dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12, versículos 8-9. Nos unimos a David, que oró por la vida de su hijo, pero el niño murió. Así que luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Y dijo de su hijo: yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Segunda de Samuel 12, versículos 20 y 23. Nos unimos a los mártires de toda la historia que oraron pidiendo una liberación que no llegó, pero no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Apocalipsis 12:11. Cuando la oración sigue sin contestar, debemos continuar confiando en Dios, quien dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Romanos 8:28. Y echar sobre Él nuestros cuidados, sabiendo que Él continuamente se preocupa por nosotros. Primera de Pedro 5:7. Debemos seguir recordando que Él da fuerzas suficientes para cada día. Deuteronomio 33:25. Y que ha prometido: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13:5, que se confirma con Romanos 8, versículos 35 al 39. Muy bien, vamos a leer esos versículos. Romanos 8:28, mi favorito, bueno, de mis favoritos. Yo creo que ese versículo lo pondría así en un marco y lo pondré en mi cuarto o en mi casa. 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Ahora vamos a 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora vamos a Deuteronomio 33:25.
Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Ahora vamos a Hebreos 13:5. Ese versículo que acabamos de leer, me imagino que es Dios diciendo esto al pueblo de Israel. Sí. Tan escachorreleón. No, se me hace que estas son... Bendita Jehová. Moisés, es cuando Moisés bendice a las 12 tribus. Ok. Muy bien. ¿Qué íbamos a leer? Hebreos 13:5. Aquí está. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Amén. Ahora, esto se confirma con Romanos 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, sigamos con el libro. También debemos perseverar en la oración. A veces una respuesta largamente esperada se recibe de repente, como cuando Ana, que después de muchos años tuvo un hijo. 1 Samuel 1, versículos 19 al 20. O cuando Simeón vio llegar al templo al Mesías largamente esperado. Lucas 2, versículos 25 al 35. Muy bien. Vamos a leer eso. Vamos a 1 Samuel 1, 19 al 20. Ok. 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcaná se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. La verdad que la historia de Samuel, o sea, de Ana, su mamá, está muy bonita. Ok, vamos a Lucas 2, 25 al 35. Lucas 2, 25 al 35. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María:
He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Seguimos con el libro. Pero a veces las oraciones quedan sin contestación en esta vida. A veces Dios responde esas oraciones después de que el creyente muere. En otras ocasiones no las contesta. Pero incluso entonces la fe expresada en esas oraciones y las expresiones de sincero amor a Dios y a las personas que se han hecho ascenderán como incienso agradable ante el trono de Dios. Y resultará en aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Muy bien, vamos a Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora Apocalipsis 8, versículos 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ok, ahora vamos a 1 de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, muchos más... pero leí bien mal, otra vez. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Muy bien, sigamos con el libro. D. Alabanza y acción de gracias. La alabanza y acción de gracias a Dios, que se considerarán más completamente en el capítulo 51, son elementos esenciales de la oración. La oración modelo que Jesús nos dejó empieza con una alabanza. Santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Y Pablo les dice a los filipenses: en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4:6. Y a los colosenses: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Colosenses 4:2. La acción de gracias, como todo otro aspecto de la oración, no debe ser un repetir mecánico de un gracias a Dios, sino que deben ser palabras que reflejen el agradecimiento de nuestro corazón. Es más, nunca debemos pensar que expresar agradecimiento anticipado a Dios por la respuesta a algo que le pedimos puede de cierta manera obligar a Dios a que nos lo dé, porque eso cambia la oración de una petición genuina y sincera a una exigencia que da por sentado que podemos obligar a Dios a hacer lo que queremos que haga. Oración en ese espíritu niega la naturaleza esencial de la oración como dependencia en Dios. Al contrario, el tipo de agradecimiento que apropiadamente acompañe a la oración debe expresar gratitud a Dios por todas las circunstancias, por todas las cosas de la vida que Él permita que nos pasen. Cuando, en todas circunstancias, unimos expresiones de agradecimiento humilde, casi infantil, a nuestras oraciones, estas serán aceptables a Dios. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5:18. Ok, aquí está. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muy bien. Vamos, preguntas para aplicación personal. 1. ¿Tiene a menudo dificultad con la oración?
¿Qué de este capítulo le ha sido útil respecto a esto? 2. ¿Cuándo ha tenido los tiempos de oración más eficaces de su vida? ¿Qué factores contribuyeron a hacer más efectivas esas ocasiones? ¿Qué otros factores necesitan más atención en su vida de oración? ¿Qué puede hacer usted para fortalecer cada uno de esos aspectos? 3. ¿Cómo le ayuda y le estimula, si es así, el orar con otros creyentes? 4. ¿Ha tratado alguna vez de esperar en silencio ante el Señor después de hacer una petición ferviente en oración? Si es así, ¿cuál ha sido el resultado? 5. ¿Tiene usted un tiempo regular cada día para la lectura privada de la Biblia y la oración? ¿Hay ocasiones cuando se distrae fácilmente y se desvía a otras actividades? Si es así, ¿cómo pudiera superar esas distracciones? 6. ¿Disfruta usted al orar? ¿Por qué sí o por qué no? Muy bien, ahora vamos a el himno. Pasaje bíblico para memorizar. Hebreos, agarren su pluma, lápiz como quieran y una hoja para que lo anoten. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Himno. Seguridad. Aun cuando cruja la tierra en temblores, el gran amor de Dios firme está. Su paz ofrece al que sufre dolores, pues su promesa Él cumplirá. Y si la paz se la mira turbada y grandes cambios infunden temor, Dios siempre vese inmóvil, pues nada podrá a su pueblo causarle pavor. Poder nos da en los graves peligros, su ayuda es fiel siempre que hay frustración. El fuerte es para darnos alivio y en las tormentas nos da protección. Y tus mandatos, oh Dios, conocemos. Ven, pues, ayúdanos con tu poder. Y mientras vuelves, Señor, ya sabemos que en tu esperanza podemos crecer. Listo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por llegar hasta el final. Si este capítulo te habló al corazón o te dio una nueva perspectiva, dale like, comparte y suscríbete si aún no lo has hecho. Sigue con el siguiente episodio y no pares tu proceso de transformación. Recuerda, la constancia es el puente hacia el cambio real. Nos escuchamos en el próximo capítulo.